Vale, bueno, un saludo a todos y a todas. Vamos a empezar entonces nuestra asignatura de origen y desarrollo del trabajo social. Os recuerdo, hoy es la segunda clase que damos con contenido. La primera fue una presentación y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que era precisamente en el tema 1. Entonces voy a compartir con vosotros el Power. Un momentito, un segundo. Por favor, decirme si se ve, porque no lo sé si se ve. Espero que se vea. A ver. Sí, se ve. Vale, gracias. Vale, vamos a empezar. Nosotros nos quedamos, recordad, estábamos haciendo como un repaso, ¿no? Por diferentes formas. Los que estéis en la asignatura de Estado del Sistema de Bienestar es más o menos el mismo repaso, ¿vale? Porque los dos libros entran jugando con recorrido histórico. En discursos de lucha contra la pobreza, lo último que nosotros nos habíamos quedado. Habíamos visto cosas importantes como personajes que íbamos a trabajar, ¿no? Del siglo XVI, XVII, como Vives, Soto, Medina, Giginta o Pérez de Herrera, que son personajes muy específicos, muy concretos, que vais a ver en este tema 1 del libro de la asignatura, ¿vale? Y en el siglo XVIII otros, como son Campomanes, Florida Blanca o Jovellanos, que también abrieron importantes debates a partir de sus propuestas o algunos de ellos activismos concretos políticos, ¿vale? Que generaron cambios o transformaciones que hoy día heredamos y que tienen que ver con las formas en que nosotros atendemos las cuestiones sociales, ¿vale? El último día creo que nos quedamos en un debate, quizá lo preguntaras tú, no recuerdo los higienistas, exacto, que ya nos tenemos que ir un poquito más siglo XIX, siglo XX, ¿vale? Donde hablamos de higienistas, reformistas, médicos, higienistas y médicos, aquí estamos hablando de lo mismo, tratadistas, filósofos y movimientos que empiezan ya a estructurarse, ¿vale? Y que tienen como vertiente muy clara que la pobreza hay que acabar con ella. Que además se puede acabar con ella y que es imprescindible y necesario que nos movamos para terminar con ese problema que es la pobreza, ¿vale? Cada uno de estos movimientos, algunos son profesionales, otros son ideológicos, concretos, otros son hasta de reflexiones filosóficas, son sujetos concretos que quieren y necesitan y ven que la erradicación de la pobreza es posible y además se puede hacer de manera protagonizada por los propios seres humanos, que son a su vez los que generan circunstancias para que exista esa pobreza, ¿vale? Estos conceptos tienen que ver con un pensamiento que lo vamos a dar en esta asignatura, que es lo que se conoce como la cuestión social, ¿vale? La cuestión social es entender que la pobreza es un fenómeno de origen y final social, con causas concretas sociales y condicionantes concretos sociales que son creados y son artificiales, ¿vale? Esto es muy, muy importante, para que vosotros tengáis una idea. Hasta el año 2008, en España, teníamos claro que si una persona pobre encontraba trabajo, dejaba de ser pobre porque ya estaba empleada. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ya tenía un ingreso económico. Hoy día los trabajadores sociales sabemos que son mentiras, porque las circunstancias que se han construido a partir de la crisis de 2008 para acá, ¿vale? Aunque tú tengas trabajo, puedes seguir estando en situación de necesidad o pobreza. Hay una nueva categoría de pobres, que son los pobres trabajadores, que antes no existían en España. Esto es muy importante, ¿vale? O si se daba era en unos números o a nivel estadístico muy, muy, muy poco significativos, ¿vale? Como excepciones, porque se entendía siempre que el trabajo era yacimiento, el empleo era yacimiento y base económica que realmente era justamente el mecanismo por el cual se salía de la pobreza. Hoy día ya no pensamos igual porque las circunstancias estructurales han cambiado, ¿vale? Entonces encontramos gente que están trabajando, familias totalmente normalizadas, donde hay trabajo y aún así están en situación de necesidad o precariedad. Mira, el último informe, para que veáis un poco lo del tema de la construcción, el último informe, no, yo sé que no tiene que ver con trabajo social, que tiene la Dirección General de Tráfico, es que se ha reducido el número de jóvenes con carnet de conducir en España. ¿Sabéis cuál es la principal causa? Los problemas económicos para poderse pagar y sacarse un carnet de conducir y los de sustentar un posible vehículo. Esto es la primera vez que ocurre desde que hay registro. ¿Se ha entendido? Es decir, que los jóvenes empiecen a no sacarse carnet
por cuestiones de base índole económica o que caiga el número de nuevos conductores con permiso de conducción por cuestiones económicas, es la primera vez que ocurren los registros. ¿Se está entendiendo? Es decir, tiene que ver con condicionantes que son sociales y son construidos, ¿vale? Esta noticia que yo estoy contando, yo la he conocido hoy al mediodía. Estoy hablando de lo último que me acaba de llegar, que no es social, pero evidentemente tiene una base socioeconómica de injusticia, de pobreza y de falta de acceso a recursos económicos, por ejemplo, de los jóvenes, ¿vale? Totalmente directa, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo personajes, porque claro, nos servía de introducción esa última transparencia, por eso la he querido repetir, para meternos en personajes que son claves en la evolución de esta asignatura. Recordad, la asignatura es de tipo histórico, evolutivo. Son personajes que aportaron ideas muy interesantes a cuestiones o a cómo intervenir sobre lo social o sobre los problemas o cómo trabajar con la pobreza y que hoy día pues son válidas, ¿vale? Uno de los personajes, de algunos de ellos ya conoceréis por otra asignatura, es Juan Luis Vives, ¿vale? Os leo un poquito y vamos a tenor de lo que os vaya leyendo, vamos sacando ideas del personaje. En orden a su aparición en el tiempo, tenemos que referirnos de primer lugar a la obra de Juan Luis Vives, fijaros la fecha, 1492-1540, de Subventione Pauperum, que fue el título original en latín, que significa del socorro de los pobres, ¿vale? Publicada en 1530, Vives elabora un plan de ayuda a los pobres destinado a auxiliar a los enfermos, ciegos, dementes y a otras personas desvalidas, asignando la obligación de cuidar a los desamparados al poder civil, o lo que es lo mismo, las autoridades públicas. Fijaros que estamos en época donde se supone que quien ayudaba a los pobres era lo privado. ¿Quién es lo privado? Lo que no es Estado es privado. Por ejemplo, la Iglesia, ¿vale? Otra cosa es que sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero la Iglesia no es lo público, es lo privado, ¿vale? Aquí dice Vives, no. Tiene que ser la autoridad civil, tendría que ser la administración del Estado. Esto es muy importante porque luego hablaremos de la cuestión social y donde los Estados querrán protagonizar la lucha contra la pobreza y lo terminarán haciendo en su estadio máximo, que lo llamaremos estados de bienestar, ¿vale? Que ahí es donde estaremos en el culmen, ¿vale? Asignando la obligación de cuidar a los desamparados al poder civil e insistiendo al mismo tiempo en que los que no están incapacitados deberían ser enviados a trabajar y no se les debería permitir que pidieran limosna. Fijaros, estamos hablando aquí un debate que también hemos iniciado en otras asignaturas de esa distinción entre el verdadero pobre y el falso pobre. Siempre en esta época la obsesión máxima es descubrir quién miente o quién no debe de ser ayudado porque es una persona que está haciendo trampa, ¿vale? Eso va a estar constantemente en el imaginario de la época. De Subventionae Pauperum da una visión clara y detallada de las necesidades de la política social junto con la propuesta de medidas concretas que debían adoptar el poder público para solucionar los problemas sociales, adelantándose varios siglos, y aquí está la novedad, a la consagración institucional de los gastos sociales, constituyendo una excepción a las ideas imperantes en su tiempo de que toda acción social se reducía a la beneficencia llevada a cabo por la Iglesia y realizada por los cristianos de manera individual. Vives dice, no dice que eso no se haga, pero dice, si queremos acabar con la pobreza, tiene que ser el Estado, lo público, la que debería protagonizar esa lucha, ¿vale? Y debería de generar esa acción de cambio, de transformación o de ayuda para que la gente dejara de estar en situación de necesidad. Como ve, la idea de Vives, en ese momento son subversivas, ¿vale? Porque es romper absolutamente todo lo que en ese momento es lo dominante. Resumiendo, postula Vives un programa completo de política y asistencia social homologable con los que 400 años más tarde desarrollaríamos en los denominados estados de bienestar. Es decir, ese protagonismo de lo público en la lucha y en el ejercicio de terminar con la pobreza. Es decir, fijaros, estamos hablando de Vives y estamos hablando del siglo XVI, ¿vale? Básicamente. Otro personaje que también vais a encontrar en el libro. En este caso hablamos de Medina, ¿vale? Medina, en la idea con las medidas sociales postuladas por Vives, más o menos unos se leían a otros, evidentemente, se influencian unos a otros.
está el tratado del Benedicto y Abad del Monasterio de San Vicente de Salamanca, titulado, esta es la obra, los títulos aquí son largos, de la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para remedio de los verdaderos pobres. Todo eso es el título, ¿vale? Que tú lo lees y dices, madre mía, exactamente de qué va esto, ¿no? Pero básicamente lo que es cómo solucionar los problemas de la pobreza en base a la organización económica de la limosna. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Vale? Estamos hablando también del siglo XVI, 1545. El sistema de medida consistía en vigilar a los vagabundos, limpiar las calles de mendigos y recluir estos en casas de trabajo, ¿vale? Así como organizar un sistema general de ayuda benéfica. O sea, era compaginar. Primero, descubro dónde están los mendigos, eso los tenemos que quitar todos de la calle, no pueden pedir. Cogemos la mendicidad, que es un negocio o una profesión, sobre todo si son falsos pobres, ¿vale? Y me lo llevo. ¿Dónde me lo llevo? A casas de trabajo. Y a partir de ahí, con las casas de trabajo, ya empiezo a trabajar con ellos. Si os dais cuenta, intenta acabar con la mendicidad, pero lo hacen cerrándolo, ¿eh? Es decir, al mendigo no le dice, tú vente a la casa de trabajo, vale, no, lo coge y lo mete en la casa de trabajo, ¿vale? Y habrá alguaciles, vigilantes, etcétera, etcétera, que custodien que esas personas estén ahí. Esto nos recuerda a la cárcel, claro, que es una política de encerramiento, ¿vale? Esto es el top de la época, ¿vale? Lo más novedoso. Parece un castigo, en vez de una ayuda al pobre, ¿no? Efectivamente, pero se ve como una ayuda, quiero decir, tú estás quitando de la calle, ayudando al que no sabe que tiene que ser ayudado así. Es una posición de donde uno ostenta la verdad absoluta y este no tiene ni idea. Vais viendo, aquí la libertad, la elección, eso son cuestiones que no se plantean aquí, ¿vale? Pues entonces la iglesia protestaría, ¿no? No. Como que no, a la iglesia le interesa mucho el pobre, porque si no, pero ¿cómo te vas a salvar? Si la caridad se organizaba igual en la limosna, porque en vez de dársela a la persona, se la das a la casa de trabajo. Eso se mantiene todavía puede funcionar. Todavía funciona. Bueno, hay otro que, bueno, digo para que veáis un poco los estilos, es decir, son maneras, ¿no? O formas de intentar resolver los problemas con diferentes vías, ¿no? Muy importante, Fray Domingo de Soto, que también lo tenéis por ahí. Algunos de ellos conseguido, iba a decir fotografías, es imposible que sean fotografías, rescatar imágenes, pinturas o cosas que tengan estos personajes. De Medina no he pillado ninguno, ¿vale? Si tenéis de Vives, que creo que lo he puesto por ahí, tenéis aquí una imagen, y en este caso de Fray Domingo de Soto. Bueno, la tendencia liberal está representada... por favor, vamos a hablar mucho de liberalismo, marxismo. Los liberales son los que ostentan las ideas que son de libertad, ¿vale? En principio son la libertad, pero la libertad, la base misma no es que todo el mundo esté bien. La libertad es que quien pueda ostente su libertad en base a lo que posee, ¿vale? La libertad es para poseer, libertad de propiedad privada, libertad de mercadeo con mi propiedad privada y libertad de acumulación de propiedad privada o de dinero. Son las bases del capitalismo. Son las libertades individuales o liberales que darán idea a los estados de derecho, pero no significa que haya condiciones sociales buenas. Si nos vamos al liberalismo duro de las revoluciones industriales, ahí es cuando se crean las grandes bolsas de marginalidad y miseria del planeta, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado que libertad o liberalismo mola, pero no significa que la gente esté bien. Unos van a estar muy, muy bien, ¿vale? Y los otros, pues no, ¿vale? Porque si no hay ninguna mediación o suavización o humanismo de ese liberalismo, ¿vale? Que habrá corrientes humanizadas. Bueno, Fray Domingo de Soto, 1495-1560, quien afirmó en su obra de liberación de las causas de los pobres, si os dais cuenta son como tratados para intentar explicar eso, que hay una harta por todos lados, esto cómo se resuelve, que son los pobres, que un plan tan rígido privaría, dice, a los pobres del derecho de libertad. Para Soto no hay pobres buenos o malos. Es un planteamiento que tiene el personaje, ¿vale? Y estaba en contra de cualquier forma de concesión de ayuda basada en la comprobación previa de recursos del posible beneficiario. O sea, este personaje no juega al juego de verdadero pobre, falso pobre de la época, ¿vale? La discriminación por motivos religiosos tampoco la aplicaría, o el amontonamiento de los mendigos en casas de trabajo. Como veis, está planteando, exactamente, en su perspectiva alternativa, está planteando entra en contradicción, confrontación con las ideas reinantes en la época, ¿no?
Protesta Soto también porque se expulsa de los municipios a los pobres forasteros privándolos del derecho natural y de gentes al coartar su libertad de movimiento. Recordad que es un liberal. Entonces, todo lo que sea encerramiento o expulsión, ¿vale?, va en contra de un pensamiento de los liberales, que lo que buscan son las libertades individuales, ¿vale? Luego se desarrollarán otro tipo de libertades en base a libertades sociales, de derechos sociales, que serán posteriores, ¿vale? Pero ahora estamos en las libertades individuales. Criticaba así la legislación de su tiempo, que establecía que cada lugar cuidara de sus pobres y prohibía a estos mendigar en otras localidades. Es decir, si yo estoy en mi municipio y hay un pobre de mi municipio, yo lo puedo dejar mendigar en la puerta de la iglesia de mi municipio. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? ¿Vale? Pero si al día siguiente aparecía otro pobre allí, los alguaciles, policía de la época, ejército, quien fuera que ostentase la autoridad, ¿vale?, le iba a preguntar que de dónde era, porque de allí no era. Ah, que tú no eres de aquí. Estás expulsado. Si cada pobre que pida dónde ha nacido. Y cada uno que vaya a su pueblo a pedir ayuda. Esto era lo que en ese momento había en la época. Este personaje, Fray Domingo de Soto, o sea, no hay mucho de él, cuestionaba absolutamente todo esto. Dice que eso ¿por qué va a ser? Porque eso condenaba a sitios que nada más había pobres o en zonas de miseria a que siempre estuvieran miserables. ¿Vale? Lo vemos lógico, ¿verdad? Que eso es absurdo. Pero luego cuando vienen los inmigrantes a España nos echamos la mano a la cabeza, oye. Vienen de sitios pobres, miserables, y nada más se nos ocurre decir que se vayan para su casa. Es lo mismo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hemos puesto un ejemplo actual ya. Ostras, cuidado. Es en la misma línea de pensamiento. Lo que pasa es que no lo decimos así. Ahora hay un juicio en Italia contra Salvini, no sé si lo habéis visto en la tele, porque prohibió que entraran en puertos italianos el Open Arms, un barco español que llevaba un montón de gente que había rescatado de la muerte inminente en el Mediterráneo porque eran inmigrantes. En el argumento que allí ya había mucha gente pobre que se fueran para su casa, que allí lo atendieran donde habían nacido. Esto es lo mismo que la Edad Media. El mismo argumento, ¿eh? El mismo argumento. Claro, alguien podría decir, claro, pero si vienen aquí hay necesidad, ¿qué hacemos? Pues la idea sería que no hubiera necesidad en ninguno de los dos lados, que sería lo óptimo, ¿no? Bueno, otro personaje, Miguel de Giginta. Todos son súper famosos, ¿vale? Lo iréis conociendo y lo iréis viendo a poco, pero son personajes de peso y de calado en el pensamiento de los socios. En su tratado de remedio de los pobres, Miguel de Giginta enumera las características que estas casas de misericordia, o unas casas de misericordia que se ponen en marcha en ese momento, debían tener, ¿vale? Unas casas de misericordia que eran como unos centros, ¿vale?, para atender a determinados colectivos marginales. Se ponen en este momento con Giginta. Él da las claves de cómo deberían de ser, ¿vale? Las piensa, ¿vale? Luego cada uno lo hará a su estilo, pero digamos que asienta las bases. Sencillez arquitectónica, vamos, que no tienen que ser bonitas. Sencillez administrativa, es decir, que sean muy fáciles de gestionar, ¿vale? Y eliminación de exámenes de pobreza y vida. Exámenes de pobreza y vida era para tú ser atendido por una entidad, tenías que demostrar que eras pobre verdadero, recordáis esto, ¿vale? Que entonces te examinaban, ¿vale? Muy importante. Siendo voluntario el ingreso y la marcha de los pobres. Y si tú quieres estar en una casa de pobres, al estilo de Miguel de Giginta, lo normal no es que te encierren, sino que tú te encuentres en una situación de necesidad y tú quieras entrar ahí porque necesites ayuda y que cuando tú veas que ya no la necesitas, pues te puedas marchar cuando quieras, ¿vale? Es decir, no es una cárcel, es un sitio donde tú puedes ir o no, según tú lo vayas necesitando, ¿vale? Ese es el concepto. Estas tres características eran una crítica patente de las instituciones para pobres que existían en ese momento, que lo normal era que fueran casas tipo cárcel, ¿vale?, tipo encerramiento, donde el que estaba allí normalmente no quería estar allí, ¿vale? Los pobres que ingresasen en las casas de Giginta irían a pedir limosnas con los distintivos que indicarían que pertenecían a esa casa. Esto es un centro de trabajo, ¿eh? Cuento la idea. Y una vez realizada su tarea, volverían para depositarla. Es decir, esos pobres tenían un trabajo. ¿Qué trabajo era? Pedir dinero. Iban, pedían dinero, pero no lo pedían para ellos. Lo pedían para el sustento de esa casa
y se sostenían de ese dinero todos los pobres de la casa. ¿Que tú no quieres estar? Vete. ¿Que te mola? Vente para acá. ¿Se va entendiendo? Es un tipo como de comuna. Lo de comuna es una barbaridad histórica lo que estoy diciendo aquí, pero para que lo entendáis. Es decir, nos juntamos para autoayudarnos, ¿vale? ¿Y cómo nos financiamos? Pues básicamente a través de ir a pedir esas limosnas, pero no, tú eres como un limosnero legal, porque vas a llevar un distintivo, ¿vale? En tela, como diciendo, ojo, que yo no lo pido por mí, sino que yo estoy pidiendo para la Casa de Misericordia tal, que está en tal calle, y llevo aquí el distintivo. Entonces, el que me da limosna sabe que ese dinero está yendo a esa casa, para ayudar a más gente. ¿Vais viendo? Un poco como regular y darle dignidad al limosneo como si fuera un trabajo y además como unos cuidan de otros. Vale. Nos dejamos las opiniones, ¿no? Por otro lado, el proyecto pedagógico que se desarrollaría en las casas, o sea, dentro, que es lo que se haría, ¿no? Normalmente tendría que cubrir 3 elementos. Una, instrucción. Otra, mediante la cual se enseñaría doctrina, oficio y letra. Trabajo y recreación. No está tan mal si lo piensas, porque dices, bueno, me van a instruir, me van a enseñar oficio, pero además también tendré la posibilidad de tener espacios personales o espacios de ocio. Esto es una revolución con lo que había en la época. Pensar que los otros eran como cárceles. Los otros no tenían otra alternativa, ¿vale? Y las casas de trabajo, las denominadas workhouse, que tendrán los británicos, ya eso era la repanocha. O sea, la workhouse era... aplicaban lo que se conocía, sé que me estoy yendo a otro capítulo seguramente, pero me da igual, pero para que entendáis las comparativas. Las workhouse, casas de trabajo, eran para pobres, ¿vale? Y lo que se dedicaban era a aplicar el principio de menor, es que no sé cómo era en inglés la frase, pero en traducción es principio de menor elegibilidad. Es decir, que yo te voy a poner a ti en las casas de trabajo unas condiciones de vida tan duras, tan duras, tan duras, que te ofrezcan el trabajo que te ofrezcan, las condiciones que te ofrezcan, con el salario que te ofrezcan, tú vas a querer decir que sí. Eso se llama principio de menor elegibilidad. ¿A quién beneficiaba esto? Aquí sí, toda la gente rica con esto, lo que he borjado. ¿A quién beneficiaba estas condiciones? Al pobre no, ¿eh? El pobre siempre está mal. Esto beneficiaba a los contratistas y empresarios de esa mano de obra. ¿Vais viendo o no? Y a las empresas que daban a esas workhouse los trabajos, que eran en situaciones de semiesclavitud. ¿Vais viendo? Si yo tuviera una condición de vida tan mala y de alimentación y de techo y de vestir, de autoridad, unas reglas tan duras, que cuando te ofrezcan lo que sea, por lo que sea, te va a querer. Y te vayas a trabajar. Y si te despiden, otra vez a la workhouse. Esto mola un montón para el empresario que contrataba los servicios de la workhouse, que tenía mano de obra gratis, y para los otros que contrataban fuera, porque esa gente trabajaba por 4 perras. ¡Uy! Eso no es lo que hacemos con los inmigrantes aquí. Nosotros no cogemos a los inmigrantes y los metemos en Almería, debajo de los sombrados, esto de a trabajar, recoger las fresas no sé dónde, con mano de obra, que viven allí, comen allí, se asean allí, beben de lo que sea, comen lo que sea, por 4 perras y nadie sabe ni la gente que hay ahí. Si alguno tiene un accidente de trabajo no nos enteramos. ¡Uy! No me estoy yendo a la época victoriana, me estoy yendo a Andalucía, tiempo actual. Uy, principio de menor elegibilidad. La pobreza siempre, siempre, y la miseria siempre, siempre enriquece a unos cuantos. ¿Tiene la culpa el inmigrante de trabajar por 4 perras? No. ¿Crea desempleo el inmigrante en el resto de la población? No. Tiene la culpa el que lo contrata por esa miseria y el que no paga los salarios dignos y el que no los da de alta en la seguridad social. Ese es el que está cometiendo el delito. A ese no le decimos nada, nos metemos con el inmigrante, que no está cometiendo ningún delito, que está intentando comer. Sevilla. Le digo para que veáis que estas ideas no son antiguas, están totalmente vigentes. En Sevilla hay 2 sitios, antes creí que nada más había uno, el otro día descubrí otro y me dio muchísima lástima. 2 sitios donde estos empresarios pueden ir a contratar a buscar mano de obra de personas en situación de mucha necesidad
mucha necesidad, donde le dicen, tú, móntate en mi coche, y se los llevan a trabajar donde sea, le pagarán o no le pagarán lo que les dé la gana después de tener un día de trabajo y después los vuelven a traer y los dejan ahí. Esto a mí me recuerda siglo XVIII, siglo XIX español, campo andaluz, y me tiro más para atrás, ¿eh? Y esto es Sevilla 2021, si lo queréis ver. Y os lo digo de verdad, os vais al Hospital Virgen Macarena. Esto sería para grabar un reportaje. Hospital Virgen Macarena, donde está urgencia, en la esquina opuesta, ¿vale? En la esquina, no en la esquina de un cuadrado, sino si hacemos en diagonal, la esquina en diagonal opuesta, ¿vale? Al hospital donde está salud mental, en la esquina opuesta, tú te vayas a las 6 de la mañana y tú tienes un perfil de trabajadores que son hombres de mediana edad, no, con perfiles latinoamericanos, con una mochilita con la comida del día, que no saben si van a trabajar, los van a llamar o no, y coches parando que hacen así con el dedo. Tú y tú, al coche. Y por la noche los dejan allí. Esto es real. Pero es que aquí, muy cerquita de aquí, más escondido, pero yo tuve la suerte de parar con mi coche justamente ahí, ¿vale? Si tú te vas a Los Arcos, señores, Los Arcos, yo estoy dando datos concretos, ¿vale? Tú te vas a Los Arcos, la fachada de Los Arcos que da la ronda del Tamarguillo, ¿vale? Ahí hay una parada de autobús enfrente. En esa parada de autobús, detrás de la parada de autobús bajo los árboles donde está el carribici, ¿vale? Hay otro perfil, que son población negra subsahariana, jóvenes, y estamos hablando de exactamente lo mismo que he visto yo en Macarena. Yo no me estoy yendo ni a la Edad Media, ni a la época de Giginta, ni me estoy yendo al campo andaluz del siglo XIX. ¿Y eso no se puede denunciar? Aquí hay denuncia. O sea, sí, yo entiendo que un inspector de trabajo lo podría denunciar. Pues claro que lo puede denunciar. Tú puedes denunciarlo, pero tendría que ir un inspector, seguir ese coche, irse allí y ver que están realizando una actividad laboral. Y que el que está llevando el coche diga, es verdad, yo vengo a trabajar, y que lo diga. Y que el que está llevando del trabajo diga, no, es que yo le voy a pagar por esto. Me diga, no, es que es mi amigo, que lo traigo hasta aquí porque va al pueblo de al lado. Y el otro se queda callado. Pero no sé si me estoy explicando. Que se puede denunciar, claro, que es delito. Sí, perdón. Hombre, claro. 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 No recibiría ningún tipo de ayuda. No, simplemente le dirían, pues usted no puede estar aquí y se supone que el delito lo comete el otro. Pero el que pierde es él. El que pierde es él. Claro. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues la idea sería que los inspectores lo grabaran, que vieran el delito y no tienen que preguntar nada. Mire, usted ha estado trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahí ha estado. Aquí está la foto, el vídeo. Usted le ha dado no sé cuánto dinero, se la ha llevado. Se la ha llevado otra vez al sitio. La ha hecho hoy, la ha hecho otro día, la ha hecho otro día, la ha hecho otro día, la ha hecho otro día. Y lo grabaran, claro, lo graban y se lo llevan al juzgado y fío que lo pillan. Sobre eso ha habido reportajes. Claro. Pero pues yo estoy hablando de exactamente de cosas muy cercanas a nosotros. Señores, tenemos que abrir los ojos en la ciudad y ver qué es lo que está pasando. Pero estamos hablando de eso, pero ¿y las empresas? ¿Cuánta gente que necesita trabajar les ponen a hacer horas extras, le ponen a hacer cosas que no están contempladas en ningún lado, están trabajando el doble de horas y le pagan la mitad y cotizan una tercera parte? Eso son delitos. No lo está cometiendo el trabajador, ¿eh? El trabajador lo que quiere es tener un buen salario, con un buen sueldo y un buen contrato de trabajo. Esa es la clave, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poquito, pero que Giginta me ha dado a mí aquí cuartelillo. Bueno, vamos a ver más cosas. Importante, discursos de lucha contra la pobreza. Os decía al principio del tema, creo que debatimos algo en su día, que también hay gente que demuestra, incluso algunos científicamente, ahora lo vamos a ver, y da argumentos claros para no ayudar a los pobres. O sea, la pobreza no se debe de ayudar y al pobre no se le debe de ayudar de ninguna de las maneras, porque es malo, es perjudicial, ¿vale? Hay muchos discursos que son contrarios a la pobreza. Uno de los que nos pueden sorprender son los dos últimos personajes que tenéis en esta transparencia. Spencer y Marx son las bases del socialismo-comunismo, marxismo.
¿vale? Spencer dice que la pobreza es producida una limitada adaptación del individuo. Spencer entiende que si tú eres pobre porque tú, fallo tuyo, no te has espabilado. Tú no estás bien adaptado. Tú eres un poco tonto. Tú no estás tan desarrollado. Fíjate los argumentos que yo estoy utilizando. Como el que es rico. Ese es más listo que tú, tiene más capacidades que tú, es mejor que tú en todo. Por eso es rico y tú eres pobre. Claro, si nosotros decimos eso, el pobre es el culpable de su pobreza, ¿no? Yo cómo voy a ayudar al pobre si es que es tonto, que no quiere ser rico, pudiendo ser rico, ¿no? Y el rico es rico, evidentemente, porque se la ha currado desde que nació y se ha hecho rico, solo. Pero eso en ocasiones se sigue pensando ahora. Porque en muchas ocasiones he escuchado decir que se está pidiendo a veces una trabaja. Efectivamente. El que es pobre es porque no trabaja, y no trabaja porque no quiere, porque trabajo hay, así. No, eso se escucha, ¿no? Sobre todo la gente que no... Y otros pobres que también lo dicen, o sea, eso no lo dice un rico, lo dice el pobre de al lado, ¿eh? Pues si tú eres pobre, ¿por qué no te espabilas? Espabilate, porque podría ser que tú eres rico, tú qué estás diciéndome. Esto está súper calado en la sociedad. Estos pensadores lo tenían claro, y además lo argumentaban y lo escribían en el libro y daban conferencias, y toda la gente, es verdad, es verdad. A que no había allí pobres sentados aplaudiendo. ¿Vale? Pues esto es Spencer, pero es que ahora me voy a Marx. Marx, y alguien dirá, pero Evaristo, Marx, si es la revolución, el marxismo, los movimientos sociales, comunistas de base, ¿no? No. Marx y el marxismo y los movimientos que vienen después lo que buscan es una revolución de clase. ¿Vale? ¿Qué es lo que opina Marx y el marxismo y los neomarxistas que siguen existiendo? ¿Vale? Pues entienden que la pobreza es normal en un contexto capitalista. Lo primero, hay pobreza porque el capitalismo genera las circunstancias necesarias para que unos sean muy ricos y otros sean pobres. Punto. Eso lo tenemos clarísimo con el marxismo. ¿Vale? Hay una reproducción de clases. ¿Vale? Los ricos seguirán siendo ricos porque están en el lado de los ricos con una serie de condiciones que los hacen ser ricos, y los pobres pues están en este lado y sus circunstancias las reproducen constantemente en ese sistema que lo harán que siempre sean pobres. De vez en cuando hay unos movimientos, ¿vale? Pero esos son excepciones, milagros, ¿vale? Lo normal es que los ricos estén aquí y los pobres estén aquí porque el sistema capitalista está hecho para que eso sea así. Es más, a más pobres haya, más ricos son los ricos. ¿Vais viendo? Eso es capitalismo puro y duro, eso es lo que dice el marxismo. Por favor, entenderme que estoy reduciendo mucho el marxismo. Solución, no es ayudar a los pobres. El marxismo odia ayudar a los pobres. Odia el estado de bienestar. ¿Por qué? Pues porque el estado de bienestar o cualquier forma de ayuda a los pobres no hace que se produzca la solución marxista, que es acabar con el capitalismo. Si yo ayudo a los pobres comen y se visten y están más o menos bien, no me hacen la revolución. Esa ayuda letarga, frena la revolución. Es más, los marxistas te dirán que los capitalistas ayudan a los pobres como elemento de control social. Y además que es verdad. A los pobres se les deja ser miserablemente pobres hasta aquí, porque más para abajo hay revolución. Entonces, a partir de aquí, los tengo que ayudar un poquito para que no caigan mucho y quieran cambiarme el sistema. Y ya estamos en revolución. ¿Vais viendo? Entonces vamos a intentar poner medidas de control social para que la gente está mal, pero se conforme. Esa es la clave. Y esto te lo va a decir un marxista. Y tiene parte de razón. Por eso un marxista, el que se ayuda a los pobres, no lo encaja. Lo que mejor ve es que los pobres se organicen y lideren una revolución y cambien las reglas del juego. Eso sí es marxismo. Lucha de clase. Pero el cambio de reglas de juego, ¿qué sería? Capitalista aquí, pobre aquí. Hombre, hay muchos niveles intermedios, por ejemplo, la socialización de los bienes, el comunismo. Hay otras medidas alternativas que no es darle la vuelta a la tortilla. Si se le diese la vuelta a la tortilla, otra vez tendríamos capitalismo, porque en verdad lo que ha cambiado unos por otros.
técnicamente sería anular esa, a través de la lucha de clases, anular el propio capitalismo, que no existiera capitalismo. El marxismo aboga por la destrucción del capitalismo como modelo económico. Es decir, no hubiera un sistema que permitiese la acumulación de capital y la apropiación de la fuerza de trabajo. ¿Pero ese sistema no ha fracasado ya? Claro que ha fracasado, tal y como se han aplicado, o no, porque tiene a China. Ostras, China es comunista. ¿Ahora qué pasa? ¿O no? A nosotros nos venden como que esos sistemas han fracasado. Sí. ¿Que el liberalismo y el capitalismo tienen mayor capacidad de adaptación? Sí. La tienen. Pero China entonces, ¿qué ha hecho? No sé, pero ahora los chinos nos están dando trabajo. China ahora es comunista, para adentro es comunista, pero para afuera es la repanocha industrialmente hablando. ¿Qué está haciendo? ¿Está utilizando el capitalismo para seguir siendo comunista? Le ha dado la vuelta a la regla de juego. Esto tiene ahí análisis de la vanillera. Pero bueno, quiero decir que siempre te van a decir que fracasa porque fracasa a lo mejor un modelo o un país, pero las ideologías están ahí. Hay otras más. Si ya nos metemos con los anarquistas, nos metemos con que es la anulación incluso de la organización, de cualquier tipo de organización, de todos esos elementos se llaman pensamientos utópicos porque eso no se puede llevar a cabo. ¿No se puede llevar a cabo o se han llevado a cabo y han sido eliminados? Porque se han llevado a cabo. Sí, sí. Y se han eliminado. ¿Vale? Busca por ahí, busca por ahí. Y además, uno de los sitios donde más anarquismo hay, o ha habido, porque yo no puedo decir que ya haya, uno de los sitios es Francia, ¿vale? Algunos países centroeuropeos, que todos esos movimientos se han quitado, ¿eh? Y España. España es quizás uno de los contextos internacionales de mayor anarquismo en la historia de la humanidad. Pero a que no lo conocéis. No, cuando se ha dado eso. Buscar el anarquismo español, movimiento andaluz, Andalucía, una potencia anarquista mundial. No, pero te refieres como a grupos, ¿no? Grupos y experiencias concretas, no. Movimientos sociales, lo que pasa es que fueron reprimidos y murieron todos. Entonces ya se acaba, claro, evidentemente no hay. Pero eso existe. Busca por ahí. La mano negra, no sé si os sonará, cosas de esas del campo andaluz. Bueno, hay muchas cosas. Es que no me puedo poner a explicar eso porque se nos va. Muy importante. Buscarlo porque hay materia. Muy importante. Hay otros discursos también de lucha contra la pobreza que son muy potentes y que aunque son muy antiguos, hoy día están también vigentes. Por ejemplo, estaríamos Malthus, que creo que es de los más fuertes, ¿vale? El malthusianismo, ahora explicaremos un poco. Adam Smith, ese es súper fuerte porque es la base de Adam Smith, él es el padre del liberalismo económico, ¿vale? Entonces vamos a aprender qué es lo que dijo, cómo lo articuló. David Ricardo o Jeremy Bentham también son pensadores que más o menos van en la misma línea, ¿vale? Pero todos estos personajes van a urdir discursos, muchos de ellos académicos y científicos de base potente, ¿vale? Donde demuestran que incluso es contraproducente dar de comer a los pobres, ¿vale? Ahora lo vamos a ir explicando a poquito a poco. Vamos a ver si vemos por lo menos, antes de que acabe la hora, al señor Adam Smith. Bueno, Adam Smith, voy a ver cómo lo explico, ¿vale? Porque hablar de Adam Smith es para leerse 3 o 4 libros. Porque Adam Smith asienta las bases del liberalismo económico actual. Cuando digo del liberalismo económico actual, significa que con las ideas de Adam Smith funciona el mundo ahora. Porque es la idea que los poderosos ponen en marcha y los grupos de interés ponen en marcha. Entonces no estoy hablando de cualquier tontería. Adam Smith es el padre del liberalismo. Hoy día lo denominamos neoliberalismo, nuevo liberalismo, pero en verdad es lo mismo. ¿Por qué se llama neoliberalismo? Porque hubo una época de la historia de la humanidad donde el liberalismo se cayó un poquito y fue durante los 30 años gloriosos del estado de bienestar. Cuando se desmantela el estado de bienestar, emerge otra vez el liberalismo, las ideas liberales, pero ya se le llama neoliberalismo, ¿vale? Pero en verdad es las mismas ideas, son estas. Mira,
Adam Smith va a introducir en el pensamiento mundial, vamos a hablar de peso, ¿vale? Un concepto que es laissez-faire, laissez-passer, o lo que es lo mismo, dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué significa esto? Significa, y ahora lo traducimos en lo que él decía, en que la economía es perfecta, se rige por reglas perfectas de la economía y hay que dejarla. No se puede tocar la economía. Hombre, ¿quién podría tocar la economía? Los pobres, los trabajadores tienen un poder muy limitado. Ya veremos que luego se inventarán maneras. Los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en principio aquí ni el sindicato no existe. ¿Quiénes podían intervenir en la economía? Los gobiernos, que esta gente pueden entrar, pueden regular, pueden legislar. ¿Vais viendo por dónde voy? Entonces decían a mí, la economía hay que dejarla libre, economía libre. Es lo que tenemos ahora. La economía no se debe de tocar. La economía, lo público no debe de entrar nunca, nunca en las reglas económicas, porque las reglas económicas son perfectas. Y si no se deja hacer, dejar pasar las cuestiones económicas y tú tocas algo de la economía, lo más seguro es que tú estropees la economía y creas una ruina. Como ve, la tesis es potente y el mensaje es claro. No se toca la economía. Los gobiernos no toquéis nada de la economía, no legisléis nada, no reguléis nada, porque si lo tocáis, lo estropeáis. Es decir, dejar a la economía libre, limitando a la acción del Estado en todo lo económico. Esta es la base del liberalismo y del neoliberalismo actual. Es decir, ahora mismo, cuando los gobiernos intervienen e intentan regular la economía, porque la economía es un desastre y es un caos, pero esto lo sabemos ahora. Cuando lo decía Adam Smith, todo el mundo decía, pues será verdad, ya sabemos que es mentira, que cada X número de años hay una hecatombe económica, por tanto es imperfecta, y es imperfecta por las propias reglas económicas de avaricia y de querer ganar lo más en el menor tiempo posible, lo cual rompe las propias reglas económicas y crea crisis cíclicas. Aquí se le llaman técnicamente burbujas. Burbujas inmobiliarias, burbujas bursátiles, burbujas de cacho, ¡pum! Es decir, que está muy mal hecho. Es muy imperfecta. Pero en ese momento se dice que no. Y en este momento el neoliberalismo sigue diciendo lo mismo. No se debe de regular el mercado. No se debe de tocar la economía. Por eso los liberales o neoliberales a los que tocan la economía los llaman intervencionistas. Es un insulto. O regulacionistas. O sea, esto que le están diciendo no es un piropo. Esto es un insulto gordo desde un punto de vista liberal o neoliberal. ¿Un gobierno no neoliberal? Pues un gobierno que interviene y regula la economía. ¿Para qué? Para que sus defectos no dañen a los seres humanos. ¿Vais viendo? Entonces sería lo opuesto. ¿Vale? El principio de Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, no tocamos nada, la economía es perfecta. Este es el muchacho, el retrato de Adam Smith, para que lo veáis. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Otro de los personajes fundamentales que vais a encontrar es Malthus. Robert Malthus, sí, Sir Robert Malthus, ¿vale? Él va a trabajar, lo vamos a ver desde el aspecto económico, pero vais a ver que sus ideas impregnan absolutamente todo el concepto que tiene que ver con la pobreza y la atención de la sociedad. Voy a ver si soy capaz de sintetizar, ¿vale? Malthus es el científico de la época. Él es un académico, es un científico. De hecho, Malthus no es economista, es demógrafo. Él estudia las poblaciones humanas, la demografía. Y va a cambiar el mundo, sus ideas. Va a cambiarlo para menos bueno. ¿Vale? Él opinaba, bueno, él cuando decía sus argumentos, ¿él qué hacía? Él los exponía de manera científica. De manera que si tú querías rebatirlo, tenías que saber igual o más que él para poder contrarrestar sus argumentos. Entonces, claro, lo normal es que, como había muy pocos demógrafos y además gente académica de su nivel, pues cuando él hablaba, todo el mundo, incluyendo los gobernantes, se callaban. Porque decían, usted no me ve lo que has dicho aquí en un momento. ¿Vale? Estamos hablando de gente
no cualquiera hablando, sino estamos hablando de gente con mucho peso y mucho poder intelectual. Él opinaba que para desarrollar la economía se necesitaba, además de tierra, trabajo y capital, ¿vale? Estamos en la época mercantilista, ¿vale? Un aumento de la demanda de producción por parte de aquellos que tienen la voluntad de pagar en un precio suficiente, ¿vale? Por esos bienes. Esta es la base de la economía actual. Es decir, la economía actual se basa en esto, en el consumo. Él ya la atisbaba, lo que pasa es que él no entendía o va a hablar de que hablaba de un consumo de quien tenía capacidad para consumir. ¿Quién tenía capacidad para consumir en esta época de Malthus? Muy poca gente. Solamente la clase pudiente. El resto de la humanidad aquí no entraba. ¿Se va entendiendo? Es decir, el resto de la humanidad para Malthus no contribuye económicamente, porque no tiene capacidad de consumo. Hoy día, cuidado que estamos en el consumo en masa. Aquí todo Dios consume. Nos dedicamos a consumir. A más ganamos, más tenemos, más consumimos, más movimiento económico generamos. Esto no es malo. Desde el punto de vista keynesiano, ya lo explicaré, esta es la base del estado de bienestar, que es el consumo en masa, ¿vale? La que generaría con posterioridad el pleno empleo. Pero para eso la gente tendría que tener salarios dignos, ¿vale? Todavía tendríamos que andar un montón, ¿vale? Actualmente vivimos en la sociedad del consumo en masa, es decir, no estaba muy alejado estas ideas de Malthus, pero en ese momento que Malthus las expone, Malthus nada más está viendo las 4 o 5 personas que pueden hacerlo. Esto como, por ejemplo, yo os explicaré el Fordismo. El Fordismo viene de Ford, de Henry Ford, de la fábrica Ford de coches, los coches Ford. Antes, cuando tú tenías un negocio de coche, ¿quién se compraba un coche? El rey, un presidente del gobierno, un ministro, el propietario de más tierra que había en Reino Unido, otro que tuviera los caballos, el otro que tenía... ¿Cuántos coches vendías tú? ¿10 caballos? ¿10 coches? ¿20 coches? Hombre, los vendía por una fortuna, pero ya no vendían más, ya está, ya vendí los 10 coches que tengo, ya no hago más. Henry Ford inventará otro concepto, ¿vale? Que será el consumo en masa, y será la cadena de producción, cadena de montaje, salarios dignos, y a lo primero que le venderá coche va a hacer a sus trabajadores. Esto, que ya lo explicaré un poquito mejor, va a cambiar muchas cosas, ¿vale? Para empezar, que la gente tenga salarios dignos, ¿vale? Ojo, que Ford no quería que la gente tuviera salarios dignos, lo que quería era vender coches. No sé si me explico. Lo que pasa es que generará una cosa que se llama modelo de organización del trabajo, que conocemos como Fordismo. ¿Sigue existiendo? No. Ahora existe otra cosa, que son posfordismos, ¿vale? Que son, el fuerte ahora mismo es el toyotismo, aquí va por coche, ¿eh? Que se llama Taiichi Ohno, que fue el personaje que inventa esto, que va a ser otro sistema de organización del trabajo, que desde luego no es que los trabajadores estén bien y ganen un buen sueldo, ¿vale? Ya Taiichi Ohno no quería generar eso, lo que quería era vender también más coches, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacen, porque todos esos avances generan cambios. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, aquí tenéis la foto de Malthus. Foto no, por Dios. La pintura, digo foto, pero no son fotos, la imagen de Robert Malthus. El próximo día lo que vamos a hacer, vamos a partir de aquí, ¿vale? Os voy a explicar bien cómo él daba los argumentos, ¿vale? En este caso, en contra de la atención a la pobreza, ¿vale? En contra. Y qué explicaciones daba, cómo lo ingeniaba para llegar a convencer a la gente de que si tú veías a un pobre que se estaba muriendo de hambre, lo mejor para toda la humanidad era dejarlo morir de hambre. Y era bueno hacer eso, ¿vale? Esto que yo lo estoy contando así, que parece duro, lo seguimos haciendo, ¿vale? Pero vamos a ver qué argumentos da. A veces están muy alejados de nuestra realidad y a lo mejor eso que hoy denominamos neomalthusianismo sigue existiendo, ¿vale? Pero esto lo vamos a tener que ver el próximo día, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y seguimos avanzando, ¿vale? Dejo de compartir y nos vamos a despedir. Bueno, no sé si hay duda, alguna pregunta antes de irnos. ¿No? Vale, bueno, pues detenemos la grabación. Que paséis muy buena semana. Nos vemos, ¿vale? Hasta luego.